Perdón. Sería a eso de la tecnología que es nuevo para mí. Bueno, y nos decías que... Pues solo el fin de semana, el viernes, se entregaron el oficio de cambio, ¿no? Ya está así. Bueno, en realidad la verdad es que a todo el mundo le ofrecieron cambiarse, menos a los psiquiatras. O sea, todo el mundo lo dejaron ir a donde fuera. No, está pésimo. La organización. La verdad es que el hospital es el único lugar que tiene o que trata salud mental ahora. Y entonces, pues yo creo que tiene muchas oportunidades. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial de la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven vía Facebook. Mi nombre es Nidio Ceguera. Alejandro Escobar, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos amigos. El día de hoy tenemos un programa excelente. No encuentro otra palabra para este tema, Alex, y tenemos con nosotros, pues bueno, al doctor Carlos Alberto Miguel Bueno. Él es psiquiatra, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido, doctor. Más fuerte. Claro, hace un par de semanas lo escuchaba en una charla que usted dio sobre los trastornos de alimentación. Me llamó mucho la atención cómo se ha investigado, pero sobre todo se ha atendido este problema de salud pública en Michoacán. ¿Qué nos puede contar de eso, doctor? Bueno, para empezar, creo que toca empezar por el principio. Los trastornos de la conducta alimentaria son un problema de salud mental, vamos a definirlo así, porque creo que a lo largo de la charla tendremos oportunidad de ir destilando por qué es que es así. Pero entonces, los trastornos en la conducta alimentaria son un problema que a últimas fechas se ha ido reconociendo como un problema justamente de salud, un problema de salud mental, y que la idea ahora por parte de las personas que estamos en salud mental es hacer una difusión sobre que este tipo de problemas están en toda la población, a todas las edades, no necesariamente en la población adolescente, que es donde todo el mundo imagina que está. Y en el género femenino, ¿no? Y en el género femenino, todo el mundo cree que ahí están, ¿no? Están en todos lados. Sí, Carlos, bueno, antes que nada te doy la bienvenida. Y fíjate que ahorita tocaste un tema que para mí es muy importante, es esta parte de desmitificar que el trastorno de la conducta alimentaria o alimenticio, como lo quieran llamar, no solamente es, o sea, como comúnmente se piensa que es en la mujer y en los adolescentes, sino que hay muchas otras personas que lo podemos padecer y que a veces por cuestiones tradicionales, tal vez de la familia, como por patrones de conducta de la familia, a lo mejor se cree que es lo adecuado, ¿no? Y eso también puede ser una parte de lo que habla, ¿no? Como algo ya en la cuestión mental, ¿no? Por estos patrones de conducta que posiblemente pues, pueda haber en el sistema familiar y que se van heredando de generación en generación. Sí. Bueno, creo que toca empezar a decirlo de esta manera. Para contestar esto, a lo mejor voy a dar una vuelta, pero yo siempre que viene un paciente a consulta, siempre le digo, bueno, ¿tú por qué estás acá? Me refiero al psiquiatra, ¿no? Porque cuando alguien viene por un problema en la conducta alimentaria, casi siempre de principio llega al psiquiatra porque no le quedó de otra, ¿no? O sea, ya fue con la parte de neurología, ya fue con los compañeros de psicología, ya fue con alguien más, ¿no? Y al final, porque no le queda de otra, porque es tal vez su última opción, entonces dicen, vaya ya, no vaya con el psiquiatra. Entonces,
yo siempre les hago la pregunta, bueno, ¿y por qué estás acá? Y todo el mundo dice una situación como, bueno, porque creo que tengo un problema, así bien nos va, o dos, porque, bueno, esto que hago me genera problemas médicos. Pero de entrada nadie conceptualiza el problema de la conducta alimentaria como un problema de salud, un problema médico. Y entonces yo quiero empezar con esa parte de cómo se origina o cómo se debe conceptualizar ambas cosas, cómo se origina y se conceptualiza un problema en la conducta alimentaria. Primero, un problema en la conducta alimentaria es un problema de salud mental, definido así. Dos, es multifactorial, quiere decir que no hay una sola causa. Y tres son los factores más reconocidos para generar un problema en la conducta alimentaria. Uno es el factor biológico, que es ahí la causa de la pregunta de por qué estás acá, ¿no? De por qué es que yo digo que es un problema de salud y un problema de salud mental. Dos, el factor sociocultural, que mucha gente tiene idea de esta parte porque todo el mundo cree que tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? La moda, que si los modelos, que si la televisión. Y tres, el factor psicológico, ¿no? Que también es un factor conocido y que de alguna manera todo el mundo cree que es a lo mejor porque no se quiere, dicen los familiares, porque no se tiene amor, cosas de este estilo. Y finalmente, aunque esos son los tres factores involucrados, toca mencionar un cuarto que aunque no es un factor causante o etiológico, es un factor importante que es la parte familiar. Entonces todos esos factores están involucrados a la hora de generar o de tener un problema en la conducta alimentaria. Cada uno de ellos nos llevaría un poco de tiempo a explicarlos, yo espero poder explicárselos para que la gente pueda entender por qué es que no hay una causa única y por qué de entrada alguien tiene que ir al médico, independientemente de que en algún momento tengamos que hacer uso humano de algunos colegas más, como la parte de nutrición, la parte de psicología, algunos otros terapeutas. La primera parte, el primer factor que yo mencionaba, que es el factor biológico, lo quiero tratar de explicar para la población porque creo que esto es lo más importante. Yo siempre digo, bueno, ¿por qué estás acá? Y yo siempre les digo, un problema en salud mental, llámese como se llame, incluyendo un trastorno en la conducta alimentaria, tiene factores biológicos. Dicho de otra manera, tiene factores genéticos, pero quiero explicar eso porque luego la gente pues entiende muchas cosas cuando alguien dice genético. Cuando yo me refiero a que tiene factores biológicos o genéticos, me refiero a que las personas que tienen un problema en su conducta alimentaria, ya en específico, tienen esa predisposición, nacen con esa predisposición. En su familia debe haber alguien en las líneas de arriba que haya tenido un problema similar o algún otro problema de salud mental, cualquiera, ¿no? Depresión, ansiedad, problemas con sus sustancias, déficit de atención, trastorno bipolar, esquizofrenia. Pero hay un antecedente de salud mental en la familia. No nació, no salió de la nada, ¿no? Creo que eso, para que la gente lo pueda entender, es como cuando nosotros decimos, bueno, ¿tienes un familiar diabético? Sí. Entonces todo el mundo dice, yo tengo riesgo para tener diabetes, ¿no? Todo el mundo lo asume ya con mucha naturalidad, porque todo el mundo sabe que es así, que si alguien tiene un familiar diabético, pues probablemente algún otro miembro de la familia pueda tener ese problema de salud. En salud mental funciona exactamente igual, ¿sí? Igual que una enfermedad como la diabetes o como la hipertensión. Si alguien en la familia tiene un problema de salud mental, en este caso un problema en la conducta alimentaria, significa que tiene riesgo, que alguien en su familia debe tener un problema de salud. Entonces eso tiene dos implicaciones. Uno, que alguien más en su familia, en las líneas de arriba, seguramente tiene un problema. Y dos, que le debe ser de utilidad a la persona, en este caso al chico o la chica, para saber que entonces el resto de su descendencia, o sus hermanos en este caso, también tienen riesgo de tener un problema similar. Y porque entonces los papás, yo siempre digo, pues bueno, ¿y por qué cree que su hijo se enfermó, este hijo, y los otros no? Buena pregunta, doctor. Y en realidad, si todos nacieron del mismo papá y de la misma mamá, el riesgo es exactamente el mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué falló? ¿Qué faltó? ¿Por qué uno está enfermo y el otro no? ¿No? Y acá entran en juego los otros factores que mencionamos al principio, porque
No todos los individuos tendrán los mismos factores, igual que en la familia alguien que tiene diabetes, sus hijos tienen el riesgo biológico de tener diabetes, pero no todos se van a enfermar, porque no todos tienen la misma actividad física, porque no todos tienen el mismo nivel de actividad física. La alimentación, exactamente. De entrada está este efecto biológico, por eso es que este problema se ve en la medicina, por eso es que yo digo que es un problema de salud, es un problema de salud mental, y como los problemas de salud se encarga la medicina, la rama de la medicina que se encarga de problemas de salud mental es la psiquiatría. Perfecto. Hay una amplia gama de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Nos puede decir cuáles son? Sí, actualmente la clasificación que nosotros usamos, cuando digo nosotros me refiero a todo el gremio de salud mental, en general casi siempre nos basamos en el DSM-5 ahora, o en el CIE-10, que es la otra clasificación, ya pronto el CIE-11. Y bueno, esta clasificación del DSM-5 tiene clasificados un par de diagnósticos. El primero es la PICA, que la PICA es poco conocido. La PICA es un diagnóstico donde la persona tiene una ingesta de sustancias no nutritivas, ¿no? Llámese tierra, jabón, arcilla, gis, cualquier otra sustancia no nutritiva, no alimenticia y no nutritiva. Esa conducta tiene que estar cuando menos a lo largo de un mes para que y generarle algún malestar a la persona, alguna disfunción, para que pueda considerarse como PICA. Hay algunas condiciones médicas bien conocidas que generan PICA, como el embarazo, ¿no? Creo que eso es muy conocido, las mujeres que tienen... La magnesia. Yo me acuerdo porque mis tías les hacían comer magnesia, ¿no? Bueno, pero ahí digamos que no fue una situación propia, ¿no? Se las hacían comer. Sí, claro, para fortalecer los huesos, según pero las acá, creencias. justo, pero acá no, se trata justamente de un diagnóstico donde no es por una cuestión cultural, no hay muchas culturas donde se acostumbra, por ejemplo, a comer tierra, ¿no? Por ejemplo, en África hay algunas culturas que así lo hacen, y eso no se considera pica. Pero acá, por ejemplo, los chiquitines de pronto vemos que están comiendo cualquier otro objeto que no sea un alimento, y si esa conducta se perdura a lo largo de un mes, por supuesto que puede ser considerado como un problema de salud, ¿no? Porque los problemas médicos derivados de eso pueden ser bastante serios. Entonces, ese es el primer, para dejarlo en pique. El segundo diagnóstico es algo que nosotros llamamos trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. El trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria es un diagnóstico que poco a poco cobra fuerza. Se refiere a lo siguiente, se refiere a una restricción de la ingesta, de manera que entonces la persona no alcanza la energía necesaria para su peso, para su edad y en este caso para su desarrollo. Entonces, en términos simples, puede estar desnutrido. Si es un chico, porque normalmente este diagnóstico lo podemos ver más en niños, y aquí quiero aclarar, aunque todos los diagnósticos que yo voy a hablar se dan a cualquier edad, este en particular se ve mucho más comúnmente en niños, ¿no? Y no en adolescentes también, como la mayoría de la gente piensa. Entonces, los chicos tienen esta desnutrición, pero esta restricción de la ingesta ni siquiera tiene que ver con una cuestión de peso o figura. Es decir, estos chicos no están preocupados por su peso, no están queriendo dejar de comer, no quieren modular su peso o su figura. Simplemente dejaron de comer, nosotros lo llamamos clínicamente por las características organolépticas de la comida. ¿Qué es eso? Bueno, por las características físicas de la comida. Que si está muy aguado, que si tiene algunos pelitos, que si se ve de este color, ¿no? En México podríamos llamar a estos niños, repito porque ahí está la mayoría, pero puede ser de cualquier edad, como niños melindrosos, ¿no? Solo es que no lo quiero dejar así porque si todo el mundo pensara que un niño melindroso tiene un problema de salud mental, bueno, pues nos llenaríamos de niños, ¿no? La melindrosidad es un fenómeno que en los primeros años de vida se da de manera normal y que se va quitando conforme pasa la edad, conforme van probando nuevas experiencias en la comida. Pero si la melindrosidad es tan intensa
como para que el chico entonces no alcance su desarrollo, el desarrollo que le toca para la edad, o tenga que echar mano de suplementos nutricionales, o eso le genere alguna disfunción porque no puede comer con nosotros porque no le gusta la comida, eso es un problema de salud mental. O sea, básicamente, Carlos, es que el chico deja de comer porque no le gusta cómo se ve la comida y eso afecta biológicamente su desarrollo, o sea, quiere decir su crecimiento. Exactamente. Y entonces ahí es donde podemos ya identificar este trastorno. Sí, así es. O sea, es una forma, se podría decir, donde a lo mejor la mamá prepara un platillo, pero el chico dice, y es que no me gustan las cosas gelatinosas, cartilaginosas, como le quieran llamar, y entonces el chico no lo consume. Y entonces a lo mejor del platillo que tiene, no sé, a lo mejor 3 elementos del grupo, o sea, digamos así, carne, cereales y verduras, a lo mejor en lugar de comerse los 3, consume uno solamente. Y entonces ahí ya hay una restricción del consumo calórico de los alimentos para generar el desarrollo. Si la restricción es tan intensa como para que entonces el chico detenga su desarrollo, hay que tener cuidado, porque muchos chicos son melindrosos, pero comen otras cosas. Lo suplen. Lo suplen, exactamente. Entonces no tienen problema. A lo mejor dicen, bueno, yo nunca en mi vida me he comido la gelatina. Y toda la vida crecen con esa conducta, ¿no? Pero no les causa mayor problema. Sí, o sea, no comes gelatina, pero posiblemente el plato previo a la gelatina sí lo consumiste todo. Así es. ¿No? O sea, ahí no hubo una descompensación. O sea, a lo mejor la gelatina fue el postre, fue como el extra de ese día de la comida. Déjame contarte 2 variantes de este diagnóstico, porque esa es la más común. Pero en este diagnóstico hay 2 variantes más. Una que es, digamos, antes se le decía una restricción emocional, en algún momento se le llamó así por los investigadores que lo empezaron a notar, que es cuando el chico, por alguna razón, algo que está pasando en casa, por cuestiones emocionales, deja de comer. No está deprimido, ¿no? Uno lo revisa, no tiene un problema de depresión, no tiene un problema con ansiedad, pero sencillamente este ambiente familiar o esto que sucede en su día a día hace que el chico no se sienta bien y no quiera comer. Y eso puede ser tan intenso como este otro donde dejaban de comer, y esa es otra variante, digamos, de este fenómeno. Y la tercera variante, que son los menos, son personas que en algún momento sufrieron un evento traumático, vamos a ponerlo así, con la comida, es decir, que estaban comiendo y de pronto se atragantaron, se ahogaron, y que a partir de ahí tienen la impresión de que tienen atorado algo en su garganta, que no pasa la comida, que se pueden ahogar, y entonces dejan de comer, ¿no? Pero puede ser tan intenso como para que entonces su grado nutricional baje y puedan desnutrirse, y eso es a cualquier edad. O sea, aquí lo importante es que ver la intensidad, ¿no?, de la conducta, o sea, La funcionalidad. Ajá, o sea, digo, no sé si a mí me está quedando esta parte como aquí lo que a lo mejor nos va a dar las señales para identificarlos es la intensidad con que se realiza. Sí, sí, claro, la intensidad que en algún momento se junta con lo de la funcionalidad, porque si la intensidad es muy grande y te lleva a tener complicaciones médicas, tu funcionalidad también se va a ver mermada. Claro. Entonces ya tenemos PICA, ya tenemos trastorno habitativo restrictivo, está el trastorno por rumiación, que es el tercero. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa y justamente regresamos con este tercer trastorno de la conducta alimentaria? ¿Sí? Seguimos en vivo con nuestros amigos de Facebook, entonces pues igual, no sé, ¿quiere retomarlo el tercero? Nos espera. Alejandro, necesito que levante la voz un poquito más, casi que estás al máximo, ¿no? Sí. Es que fíjate, Carlos, que en una capacitación que tuvimos de nutrición, porque bueno, ahí en donde antes laboraba, teníamos como este tipo de casos donde los chicos, bueno, los papás sobre todo, no se apegaban al tratamiento de nutrición. Entonces el especialista en aquel momento nos decía, ¿no?, más o menos en un rango de edad que a veces de los 3 a los 5, 6 años los niños a veces dejan de comer, o sea, y no es porque estén deprimidos, sino que es a lo mejor
es como natural y parte de ellos, ¿no? Y no es que dejen de comer, sino que en realidad lo que sucede es que no consumen a lo mejor la cantidad necesaria, y nos decía, a veces lo podemos suplir, o sea, vamos a ver si a lo mejor en la mañana hay un cierto desayuno, no lo comen, no lo consumen todo, después sí. Claro. Amigos, volvimos aquí al programa Contacto Humano y justamente el doctor Carlos nos estaba explicando este tercer trastorno de la conducta alimentaria. Sí, el trastorno por rumiación. El trastorno por rumiación es una entidad que tiene mucho tiempo con nosotros, que normalmente suele verlo nuestros compañeros gastroenterólogos. Sin embargo, los gastroenterólogos lo tienen ubicado en sus clasificaciones como un trastorno funcional, es decir, no saben de qué se trata, saben qué sucede, porque además mucho de lo que nosotros sabemos viene de esa rama, pero no tienen una causa, y como no le han encontrado una causa, lo han puesto en un trastorno funcional. ¿De qué se trata el trastorno por rumiación? El trastorno por rumiación es una entidad donde la persona regurgita su comida, es decir, la devuelve, y una vez que la devuelve pueden pasar varias cosas, que la expulse, que la remastique o que la degluta nuevamente, ¿no? Con toda la imagen que ustedes pueden tener de eso. No es muy agradable. Aquí la diferencia o lo que hay que hacer notar es que muchos de estos chicos, porque también la mayoría se da en edades muy tempranas, aquí quiero hacer énfasis en eso, el trastorno por rumiación se da a cualquier edad, pero la mayoría, la prevalencia más alta, se concentra en niños, y estoy hablando de niños entre los 3 y los 7 años de edad, o sea, a edades muy tempranas. Y entonces la gente, cuando ve que el chico regurgita, que no es lo mismo que vomitar y que es ahí donde está el punto, entonces cree que vomitó, ¿no? Vomitar implica hacer un esfuerzo, hacer una arcada, y regurgitar no es lo mismo que vomitar, aunque es el mismo regreso del contenido gástrico o el contenido del estómago a la boca, pero no es el mismo fenómeno, ¿no? Y no hay náusea, no hay dolor, no hay molestia a la hora de regurgitar, como lo puede haber en el vómito. ¿Es involuntario? Ese siempre ha sido un dilema, porque sí es involuntario, o sea, ¿no? En salud mental decimos que es un poco inconsciente, porque aunque las personas lo único que dicen es, de pronto yo tengo la sensación de que voy a eructar, y con el eructo se me regresó la comida, ¿no? O de pronto tengo la sensación de que no me siento del todo cómodo, algo que nosotros llamamos dispepsia, ¿no? Que es como cuando no te cae bien la comida, y de pronto simplemente regresa la comida. No hay dolor, no hay molestias, regresa la comida. Mucha gente lo confunde con vómito, y entonces me acuerdo de un gastroenterólogo que dice, pues tiene el reflujo gastroesofágico, que es una entidad que mucha gente conoce y que es muy común ahora. Entonces lo catalogan así, le dan tratamiento, pero no funciona, porque el tratamiento que se da para el reflujo gastroesofágico no sirve para el trastorno por rumiación. ¿Qué sucede? Bueno, este es un fenómeno muy particular porque tiene un componente somático, es decir, está bien visto que toda la fisiopatología, lo que sucede, básicamente es que de pronto tu estómago, voy a ponerlo muy sencillo, de pronto aumenta la presión en el estómago y hace que el contenido suba. Tu esófago, que es ese tubo que va del estómago a la boca, pues se dilata, digamos, no tiene presión y entonces la comida puede salir. Está muy bien visto. La causa, ese es el problema, nadie sabe de dónde viene o por qué razón. Pero se determina como un problema de salud mental porque se ha visto asociado a factores emocionales, y el tratamiento más eficaz tiene que ver con una cuestión de respiración. Entonces solamente con respirar, con algo que se llama respiración diafragmática, que básicamente es que tú respires hondo, lo más hondo que puedas y lo detengas y luego lo vuelvas a sacar despacio. Ese es el tratamiento de mayor efectividad hasta la fecha. Entonces, no tenemos una causa, pero se considera un problema de salud mental. Ese es el tercero. El cuarto, pues yo creo que es para todos conocidos, la anorexia nervosa, o nerviosa, como quieran decir, cualquiera de los dos está bien dicho. Y yo creo que ese es el que más conocen, pero la verdad es que eso es de los que menos se ve el cuadro completo. La anorexia nervosa es muy fácil, solo se necesitan 3 criterios. De manera muy sencilla, la persona tiene que estar desnutrida, para decirlo fácil. Tiene que tener una restricción
su ingesta alimentaria, que entonces no le permite alcanzar pues, la energía que necesita para su edad o en este caso para su edad o su talla, entonces está desnutrido, ¿no? La diferencia con lo que hablábamos antes del trastorno habitativo restrictivo, que también están desnutridos, es que aquí sí hay un temor o un miedo intenso a subir de peso o a convertirse en obeso. Aquí sí, la razón por la que dejaron de comer es porque no quieren subir de peso. Y finalmente está este fenómeno que nosotros llamamos trastorno de imagen corporal. ¿Qué es eso? Yo creo que todo el mundo ha visto una imagen en internet donde hay una chica parada frente a un espejo. De pronto la chica realmente está muy delgada o desnutrida, pero la imagen que ve en el espejo es una chica obesa, por ejemplo, ¿no? Ese fenómeno que todo el mundo lo puede entender, aunque es difícil de buscar clínicamente, pero eso es un trastorno de la imagen corporal. Esos tres criterios hacen un diagnóstico de anorexia nervosa. Ahora, no sé si ustedes tienen alguna pregunta con esto de la anorexia, pero lo digo porque yo creo que nunca me quedo mucho tiempo con eso, porque creo que es de todos el más conocido. El otro que sigue en el DSM-5 es la bulimia nervosa. Y la bulimia nervosa tampoco es muy difícil de diagnosticar y también es bastante conocida. Se necesitan 4 criterios ahí, no son muchos. El primero es que debe haber atracones de manera recurrente y aquí habría que definir qué es un atracón porque la gente siempre tiene problemas con eso, ¿no? Y yo siempre que voy en el auditorio siempre lanzo la pregunta al aire y les digo, bueno, a ver, ¿quién tiene atracones? ¿No? Y todo el mundo levanta la mano, ¿no? La verdad es que no, ¿no? El atracón, por principio de cuentas, no es tan común. Segundo, siempre que alguien tenga un atracón, no es normal, es una conducta patológica. Y entonces toca saber realmente qué es un atracón. Un atracón tiene 3 características. La primera es que es una ingesta muy abundante de alimento, ¿no? Digamos que si en una sentada yo me como un plato, en un atracón me como 2, solo para ejemplificar que es más de lo habitual, no porque necesariamente tenga que ser de todo. 2, es en un tiempo muy corto, menos de 2 horas. Entonces, mucha comida en poco tiempo. Eso es lo que la mayoría de la gente entiende como atracón. Esto para nosotros se llama sobreingesta de alimentos. Y la mayoría de las personas lo tienen, porque cuando es tu cumpleaños, cuando vas a un buffet, cuando es domingo y tienes reunión familiar, el cumpleaños de la abuela, pues todos se reúnen y normalmente siempre comen mucho más de lo que están acostumbrados a comer. Y en un tiempo también bastante corto. Bueno, eso es una sobreingesta de alimentos. ¿Qué define el atracón? La tercera característica, que es la pérdida de control. ¿Qué es eso? La pérdida de control es una sensación de no poder parar, de no poderse detener, de no poder dejar de comer. ¿Cuándo para? ¿Cómo sé yo que hay una pérdida de control? Bueno, porque los pacientes en realidad solo dejan de comer por 2 circunstancias. Una, porque literal están llenos, es decir, no abren la boca y la comida está ahí, o sea, no entra, no están llenos. O 2, porque duele, molesta de tanto que han comido. Entonces los pacientes te dicen, es que ya no me entraba, me sentía muy mal, incómodamente, o físicamente, perdón, incómodo. Entonces, por esa razón dejé de comer, que si no, yo hubiera podido seguir comiendo. Entonces, por principio tiene que tener atracones. 2, están las conductas compensatorias, ¿no? Que eso también es un mito en bulimia, porque todo el mundo cree que bulimia es atracar y vomitar, ¿no? Bulimia es atracar y tener conductas compensatorias. Y una conducta compensatoria es todo lo que la persona haga pensando que le va a ayudar a sacar lo que se acaba de comer, en este caso el atracón. Y bueno, pues conductas compensatorias hay muchísimas, ¿no? Desde el vómito, que es la más frecuente, ¿no? Pero pasando por el uso de medicamentos, laxantes, diuréticos, realización de ejercicio, ayunos, restricciones, desde cosas que uno pudiera creer que sirven hasta cosas un poco inverosímiles, porque yo he escuchado pacientes que te dicen, bueno, pues ahorita voy, me fumo un cigarro y yo siento que eso me aligera y ya, ¿no? Hasta aquel que te dice, me voy a poner de cabeza y con eso seguro ya no pasa, ¿no? Esas cosas son conductas compensatorias porque el paciente cree que le van a ayudar a sacar lo que se acaba de comer.
Claro, Lidia, vamos a hacer una breve pausa nuevamente y regresamos justamente con este tema. Híjoles, o sea, es una gama súper amplia, pero a mí me surgen varias dudas. A mí Doctor, también. nada más que así como que dije, espera, porque No, es vamos que- acomodando todas las Sí, demás. porque o sea, todas las dudas que podemos tener nos puede llevar o sea, de Muchos. cantidad. Sí, bueno, también por eso es que yo no sabía por dónde empezar. Yo creo que valía la pena hacer esto de mencionarles justamente la gama de trastornos, porque, pues por lo menos para que la gente tenga una idea de qué se trata, ¿no? Claro. Porque todo el mundo cree que nada más es una anorexia nervosa o bulimia nervosa, por ejemplo, ¿no? Y ahorita llegaremos al que realmente me importa, porque es el que más existe. Y todos estos que les estoy mencionando, ni siquiera son los que más hay, ¿no? O sea, son importantes, por supuesto, pero el que más hay es otro diagnóstico. Y bueno, preguntas que yo no sé si me estoy ocupando de todo. No, 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 no. No, adelante. De hecho, la duda que bueno a mí me surge es, la anorexia yo la entiendo como esta parte de no querer comer, Ujú. pero ya ahorita entendí que tiene que llevar como otra característica que es el miedo a subir de peso. Sí, la anorexia en sí, como así nada más, hay que diferenciar, porque en medicina el nombre completo es anorexia nervosa. Si uno dice anorexia, para los médicos se entiende como el solo síntoma, como alguien que no quiere comer. Ah, ok. Ujú. Sí, sí, sí. Y si uno dice, tiene anorexia, entonces yo digo, es que no quiere comer, pero no me dice nada sobre la etiología o sobre la causa, y tampoco me dice que eso sea un problema. Si yo digo anorexia nervosa, entonces ya entiendo que es esta realidad, pero regresando a esta parte de la anorexia nervosa, sí, la idea es que la gente restringe, pero la restricción tiene que ver básicamente con la intención de modificar su peso o su figura. Si no está centrado en este tema, O llega a sobreentrenarse y aparte de sobreentrenarse, lo que decías, o sea, restringe su alimentación con la idea de mantener un peso, una forma, una figura, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver. ¿qué tanto va de la mano? Sí, continúa. ok. Bueno, nos quedamos con la bulimia. Es esto que estaban comentando en el corte, ahorita se mencionó, porque la verdad es que es muy importante. Yo, la verdad, no podría pasar aquí horas hablando y no quiero monopolizar el micrófono. No, Pero está bien, adelante. pues la bulimia nervosa son los atracones, las conductas compensatorias, y ya quedamos que es todo lo que la persona haga con la intención pues de compensar, de sacar, de equilibrar el atracón, ¿no? Ahora, estas dos, el atracón y la conducta compensatoria, tienen que estar en promedio cuando menos una vez a la semana por 3 meses. Hay una frecuencia en tiempo. Yo siempre les digo a las personas, ¿y qué si no está una vez a la semana? ¿Y qué está si no son 3 meses? ¿No tiene un problema? Claro que tiene un problema, ¿no? Lo que pasa es que no se puede llamar bulimia nervosa, porque tiene un criterio de tiempo, pero si tiene un atracón, eso lo quiero dejar muy claro para todos. Si alguien tiene un atracón, así sea uno solo a lo largo de su vida, ¿sí? Con esas características que dijimos, porque no todo es un atracón, pero si alguien tiene un atracón en su vida, eso no es normal. Yo en realidad quiero que esto pudiera definirse, porque la gente tiene que entender que cuando alguien tiene un atracón, sucede que su cerebro tiene una falla en los mecanismos de control, ¿no? Donde esta cuestión del paro, donde le dicen ya, ¿no? Tienes que dejar de comer, está fallando, y entonces eso, aunque solo fuera una vez en la comida, seguramente le generará problemas a la persona en otras áreas de su vida, porque implica una desinhibición, implica una impulsividad que le va a generar problemas en el área sexual, en el área, por ejemplo, en cuanto a sustancias, en las compras. Es decir, la persona seguramente tendrá otros problemas en otras áreas de su vida, y aunque solo tenga un atracón de comida, pues implica un problema de salud. Entonces, todo aquel que tenga un atracón es susceptible a una evaluación de salud mental. Neuronalmente hay una flexión, o Sí. sea, en esta parte que dices, Carlos, de este como impulso de parar, Exactamente. porque me pareciera que, pues bueno, ahí entrarían así como neurotransmisores, ¿no? Que a lo mejor... Sí, tú lo dices bien. O sea, realmente lo que sucede, yo no quería ponerlo tan técnico, pero lo que sucede es que sencillamente esta parte de su cabeza frontal, lo que está en su frente, que gobierna, digamos, la cuestión de los impulsos, falla.
¿no? Y entonces, Ujú. eso tendría que ser el órgano o la parte del cerebro que te dice, espera, ya, detente, ¿no? Ya fue suficiente. Pero si no, si esta parte del cerebro tiene una desregulación, entonces seguramente habrá fallas no solo en la comida, sino en otras áreas, que es ahí donde importa, ¿no? Y por eso solo con que alguien tenga un atracón es susceptible a una evaluación. Bueno, y bueno, la última, porque son eran 4, el último criterio para lo de bulimia es porque que también las personas están bien preocupadas por su peso, por su figura. Digamos que todo esto de atracar, las conductas compensatorias, tiene que ver básicamente con que quieren modular su peso, ¿no? Entonces eso es primera cosa. De ahí tenemos el que ahora es el diagnóstico alimentario más prevalente. Toda esta vuelta que les di sobre pica, donación, negativo, restrictivo, análisis nervosa, bulimia nervosa, fíjense, ni juntos todos esos se acercan a la prevalencia que tiene el trastorno por atracón. El trastorno por atracón es lo que más hay. La gente ni siquiera sabe que existe el trastorno por atracón. Y eso es lo que más hay. A mí me gustaría, Carlos, que nos definieras qué es un trastorno. Ok. Bueno, nosotros definimos un trastorno como un conjunto de signos y síntomas. Es muy parecido a cuando nosotros decimos un síndrome en medicina. Es un conjunto de signos y síntomas que tienen una etiología variada, es decir, que la causa no es común, no es única, y que como no conocemos la causa, nosotros lo denominamos en este caso un trastorno, ¿no? Por eso le ponemos ese nombre, porque no conocemos la causa. ¿Y la diferencia entre un síndrome y un trastorno? Bueno, el síndrome se usa en medicina también como para definir un conjunto de un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando en general de toda la salud, digamos, y cuando nos referimos a un determinado conjunto de signos y síntomas que tienen que ver con el área de salud mental, ahí es cuando utilizamos esta palabra de trastorno, ¿no? Y si no es en esta área de salud mental, le decimos síndrome de cualquier manera. Bueno, te pedí esto porque luego tenemos en consulta mucha gente que luego, y no nada más en esto, ¿no? Sino que en muchas otras áreas tenemos luego que es que está enfermito, es que está malito. Entonces también para ir como poniéndole acentos a las palabras, ¿no? O sea, porque no, si no está malito, no está enfermito, es un trastorno, ¿no? Y es importante que nuestros escuchas, nuestros seguidores entiendan esto para que así también ellos puedan identificar en ellos mismos o en otras personas cercanas a ellos dónde están parados. Fíjate que lo que dices es muy importante. Parte de mi labor, cada vez que yo tengo un paciente, es pues generar una conciencia de enfermedad, y una de las primeras cosas con las que empiezo, por eso empecé la práctica con qué lo genera, y una de las primeras cosas que hago es decirle, bueno, usted tiene un problema de salud. Yo lo defino así, y así lo empecé en la charla, porque es un problema de salud. Y luego ya le explicaré todo esto de cómo se genera y muchas más cosas como para que la persona vaya entendiendo el problema que tiene, ¿no? Pero es un problema de salud, justamente. No es que me cayó mal la comida, no es que de pronto es moda, no es que voy a ver qué sucede. No, tiene un nombre, tienes un problema de salud. Claro, sobre todo porque es importante desmitificar esta figura que a veces la sociedad ve al psiquiatra como, bueno, al psiquiatra y al psicólogo como, ¡ah! No, es lo peor ya que la pude haber llegado a este término. Y aquí es importante entender, es otro especialista de salud, ¿no? Así como el gastroenterólogo atiende problemas digestivos, pues bueno, también la parte psiquiátrica es importante difundir, concientizar, sensibilizar, pero sobre todo informar a todos los estratos la importancia de la salud mental. Me parece que la educación debe primar en todo. Nosotros los médicos hemos pecado mucho, me parece, en no ayudar a esta parte de la educación, ¿no? No nos sentamos a explicarle a la persona cuál es el problema que tiene. Solo le decimos, bueno, sí, mira, vas a hacer esto y así. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Y además las personas también han adoptado esta postura de decir, a mí me dijo el médico que me lo tengo que tomar. ¿Pero por qué? Pregunta, informa para qué estás yendo. A veces ni siquiera tienen idea de para qué van al médico, ¿no? Entonces,
Sí, esta parte de la educación es importante. Quiero recordar lo que decía sobre que los médicos, los psiquiatras, en este caso en particular, pues son el área de salud mental, el área de la medicina que se encarga de la salud mental. Así como hay algunos otros médicos que se encargan de otras áreas, como bien decías, el gastroenterólogo, el endocrinólogo, pediatra, ¿no? Pues el área de salud mental en medicina está destinada a los psiquiatras y en general el área de salud mental pues se conforma por todos nosotros, psiquiatras, psicólogos y muchos otros, ¿no? Entonces sí habrá que ir tratando de quitarle el estigma a esta parte. Claro. ¿Cuál otro trastorno tenemos, doctor? Bueno, para ya no tardar tanto, sacaremos al trastorno principal de todos, ¿no? ¿Y qué es el trastorno por atracón? ¿Qué es esto del trastorno por atracón? Bueno, el trastorno por atracón, como su nombre dice, tiene atracones. Ya describimos que es un atracón. ¿Cuál es la diferencia con bulimia nervosa? Bueno, la diferencia es que aquí no hay conductas compensatorias. Es decir, la persona no está intentando sacar sus atracones. Le puede preocupar mucho el peso y de hecho lo hace, ¿no? La persona siempre está muy preocupada por el peso toda la vida, pero no es una persona que haga conductas compensatorias de manera habitual. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bueno, el trastorno por atracón es una entidad que, igual que todas, puede pasar a cualquier edad. Generalmente empieza en la infancia temprana o en la adolescencia, o sea, estoy hablando de 8 o 9 años. ¿Por qué no se detecta? Porque sencillamente las personas o los familiares dicen, pues tiene un apetito súper bueno, ¿no? O sea, Es de buen comer. Es de buen diente. Sí, es de buen diente. Y como los chicos tienen un metabolismo diferente y además tienen una actividad física mayor a los adultos, no se nota, ¿no? Entonces solo los papás lo único que dicen es que yo solo lo veo que de pronto se devora lo que hay, ¿no? Hay ciertas características que nos pueden ayudar a saber que es un trastorno por atracón. Por ejemplo, las personas pueden comer hasta sentirse desagradablemente llenas, ¿no? Es decir, yo acabo de comer, pero de pronto aparece mi mamá, mi papá, mi esposo, mi pareja, porque está en cualquier edad, y me puedo volver a sentar a comer. Ya no es hambre, por supuesto que ya no es hambre, yo acabo de comer, ¿no? Pero me vuelvo a sentar. Y ahí viene la parte, ¿no? Es que tiene gula, es bien gusto, ¿no? O sea que también ahí es como se justifica socialmente. Lo dices bien en la parte de la justificación, porque yo creo que ese es el problema principal ahora. Me voy a meter en otro tema que tiene que ver con esta cuestión de la obesidad, ¿no? No sé si decirlo así, pero gloriosamente nosotros somos el primer país a nivel mundial en obesidad, ¿no? Somos los más gordos de este planeta, siempre lo digo así. Aquí 7 de cada 10 tiene un problema de sobrepeso o de obesidad, ¿no? Entonces, 1 a 3 de cada 10 personas tiene un peso sano. Entonces, aquí lo normal pues es tener un sobrepeso y una obesidad. Pero culturalmente eso es que comes bien. Aquí, o sea, que tienes buena alimentación, ¿no? O sea, es un gran problema, porque la verdad es que hay muchos datos, les quiero comentar uno que resulta muy jocoso. Hay algunos estudios que se han hecho con médicos y con médicos en general sobre cómo perciben a las personas y cómo las personas también se perciben cuando tienen un sobrepeso y una obesidad. Y lo único que dicen es, tengo unos kilos de más. No es, tengo un problema de salud. Solo tengo unos kilos de más. Entonces, la percepción que las personas tienen sobre el sobrepeso o la obesidad realmente también es un gran problema. Las personas creen que no es un problema. Ellos creen que el estar muy bajos de peso, eso sí lo pueden notar, por ejemplo, cuando alguien está en un peso sano, dicen, oye, estás muy delgada, ¿no? A ver si ya comes un poquito más. ¿estás enfermo? O estás enfermo. Pero tener sobrepeso aquí es lo normal. Y lo digo en el sentido de que, bueno, 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso o una obesidad, lo cual no es que esté degenerando la obesidad, por supuesto que no. De hecho, es un gran problema de salud. Tenemos una epidemia a nivel mundial con esto. Bueno, y ese tema salió por esta cuestión del trastorno por atracón, porque las personas suelen comer sin tener hambre, ¿no? Suelen atascarse pues, de comidas a pesar de no tener hambre físicamente.
Algunos de ellos suelen esconderse para que no se vea la voracidad con la que comen. Ese es un dato que va cambiando conforme crecen las personas. Porque cuando son muy niños, o cuando son niños, perdón, es más fácil ver que el chico se esconde. Porque de pronto el niño nota que tiene esta sensación de ansiedad de querer comer, de querer meterse las cosas en la boca. Y la mamá lo regaña, ¿no? Le dice, ya deja de estar comiendo. No sabe que tiene un problema, solo nota que el chico está comiendo a cada rato y no deja de comer. Solo marca la conducta. Exactamente. ¿No? Y se esconde, pero conforme el niño va creciendo, por supuesto, ya no se tiene que ocultar, ¿no? Y como en esta sociedad ahora comer es bien visto, esta parte de tener sobrepeso o obesidad no es un problema, ¿no? Entonces hasta jugamos con eso, a ver quién se come más tacos, a ver quién puede hacer esto, se pasa desapercibido, ¿no? Entonces, estos chicos, estas personas que tienen trastorno por atracón, pasarán toda su infancia, su adolescencia teniendo atracones, considerándolo una conducta normal en su comer, porque ese es el problema cuando llegan con uno, es que le dicen a uno, es que yo no tengo problema, yo siempre he comido así. Pero no pasa esto en todos los trastornos de la conducta alimentaria, no hay conciencia de enfermedad. O sea, con las chicas, por ejemplo, anoréxicas, con las chicas bulímicas, o chicas o chicos, ¿no? Bulímicos. No hay esta conciencia, o sea, es, bueno, pero yo no tengo problemas porque no como excesivamente como fulanita o como sutanita, ¿no? Pero no hay este mecanismo que regule la enfermedad. Eso es cierto en casi todos, o en algunos cuantos más bien. Por ejemplo, en anorexia, que sería el ejemplo más común, ¿no? O sea, nosotros decimos que es egocentrónico, quiere decir que a la persona no le molesta, no lo ve como un problema, ¿no? Yo estoy así pues porque quiero conservar la figura, porque ahora soy vegano, porque ahora soy vegetariano, por lo que quiera, ¿no? Es cierto, por eso ese diagnóstico, el de anorexia nervosa, es el, digamos, el que más trabajo puede costar, el que necesita uno entrar con el pie derecho a la hora de convencer, de motivar a la persona para que pueda entender que es un problema de salud, ¿no? En bulimia nervosa, por ejemplo, aunque sí es egocitónico también, pero ahí es mucho más fácil que la persona pueda entender que las conductas que está haciendo, como las parte compensatoria, es un problema, porque la mayoría puede entender, vomitar no es normal, ¿no? Usar medicamentos para modificar su peso tampoco es del todo normal, ¿no? Entonces es más fácil ahí, ¿no? Que en la anorexia. Pero en este del trastorno por atracón es un poco más difícil, porque si tú toda tu vida has hecho una conducta de una manera, pues lo consideras normal. Es como si yo te dijera, bueno, la manera en la que te bañas no es correcta, ¿no? No vas a decir, bueno, yo así me baño, toda la vida me he bañado de esa manera y no me genera problema, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a cambiarlo? Y además, ¿por qué es un problema? Entonces, hacer entender esa parte a las personas es dificilísimo. De todos los diagnósticos, el más difícil es el trastorno por atracón, porque solo vienen contigo porque fueron ya con otros médicos por los problemas asociados al sobrepeso o la obesidad, porque como empezamos en la infancia, crecen en la adolescencia, no tienen tanto problema, sin embargo, conforme van creciendo y siguen teniendo atracones, esto se asocia a sobrepeso y obesidad. Y entonces, cuando llegan a la tercera o cuarta década de la vida, o sea, es decir, son papás o mamás, que empiezan a tener preocupaciones por el peso, por la figura, y además complicaciones asociadas al peso. Entonces, con el reumatólogo, el endocrinólogo, el traumatólogo, con el que quiera. Y entonces, después de un rato de regaños y regaños por el médico, pues dice, señora, ya baje de peso, deje de comer, ¿no? Y por supuesto que no sucede nada, entonces agarran y dicen, pues váyase al psiquiatra. Que esa es la otra parte también que en algún momento tocará comentar, porque los compañeros médicos también nos usan como un castigo a veces, ¿no? Así de, bueno, está usted mal, váyase para allá, ¿no? Y entonces terminan yendo contigo, y cuando vienen contigo te dicen, bueno, yo me doy por engañado, por principio. Entonces, lo revisas y le dices, tiene usted atracones, ¿no? Y lo pueden ubicar. Eso muchas veces lo pueden ubicar, otras veces no, por lo que les digo pues yo he comido así, no entiendo por qué es un problema. Entonces, eso se convierte en un dilema para nosotros, porque entonces la persona te dice, es que yo no vine a dejar de comer, yo solo lo que quiero es bajar de peso. Pero tú no puedes bajar de peso si no dejas de tener atracones.
Estos son los más complicados porque no aguantan mucho el tratamiento. Después de un par de ocasiones, de sesiones que nosotros veamos, no toleran gran cosa y se van. La verdad es que es muy complicado. Los pacientes de síndrome de Bardet yo creo que son los más difíciles de tratar, son los que más tasa de abandono tienen. No, para todos los psiquiatras, todos los que ven los síndromes de Bardet dirán, trastorno de Bardet es muy complicado. Está muy asociado una frase que escuchamos socialmente que dice, bueno, el amor y la comida están íntimamente ligados. Sí. Ahí entraríamos en un tema, en varios temas que se me ocurren, pero uno es la forma en que las personas usan la comida, ¿no? La verdad es que yo siempre trato también de enseñar que la comida es comida. O sea, la comida no es amor, la comida no es cariño, la comida no es una muestra de aprecio, es comida. Tú comes solo para tener energía, punto. El detalle está que lo haces socialmente, es un acto social, y al hacerlo socialmente, pues eso implica afectos, implica que entonces le das una interpretación diferente, y la manera en que la familia usa la comida también, porque luego la verdad es que las familias usan la comida, ¿no? Aunque no lo hacen conscientemente, pero dicen, mira, hoy te preparé este porque pasaste tu examen, hoy no vas a tener postre porque te portaste mal, ¿no? Entonces, van empezando a involucrarse afectos e interpretaciones por parte de las personas de cómo usar la comida, cuando en realidad pues la comida solo es eso, comida, ¿no? Se puede decir que el fin de la comida es nutrir. Tener O energía, sea, así es. esa es la parte, pero culturalmente estamos acostumbrados a esta parte de darle significado, ¿no? Por ejemplo, muchas veces es un condicionante para el niño. O sea, si te comes tus verduras te voy a dar un dulce, ¿no? Hoy es tu cumpleaños, vamos a cenar, vamos a comer, ¿no? O sea, el festejo, no sé, del Día de las Madres, restaurantes a topar. Yo creo que ahora todo el mundo relaciona cariño con comida, o sea, ustedes solo piensen, no hay un evento social en el que no haya comida. Claro. De manera individual o en conjunto, siempre hay comida, ¿no? Y significa algo para la persona. Eso es, la verdad es que esa parte también es un poco difícil cuando tiene que ver con problemas en la vida alimentaria, porque hay que ir quitando toda esa paja, explicándole a las personas que la comida solo es comida, que obviamente tiene un significado para algunas personas, que en su familia se usa de esa manera, pero que no se puede llevar o tomar de esa manera porque eso tiene una cierta importancia con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, toca pensarlo así, la comida solo es energía y nada más. Que muchas veces la familia hace que este trastorno persista o se quede gestando por un tiempo importante en la persona. ¿Cómo podemos hacer para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, si están inmersos en una situación de un trastorno, cómo iniciar? ¿A dónde ir? ¿Qué ayudas pueden solicitar? Miren, la familia es un factor importante, yo lo decía hace rato. Quiero dejar algo claro, aunque los factores psicológicos, es decir, los factores causantes de alguna manera de un trastorno en la conducta alimentaria son estos tres: el biológico, la parte sociocultural, la parte psicológica. El factor familiar es importante por una razón. La familia no genera el problema, ese es el primer punto, ¿no? Quiero dejarlo muy claro porque siempre en estas familias los papás siempre dicen, ¿yo qué hice? ¿Qué me faltó? ¿Dónde estuve mal? No, tú no tuviste nada que hacer aquí, no lo causaste, ¿sí? Pero la familia sí mantiene el problema. La familia tiene muchas conductas que van a ayudar a que el paciente mantenga su conducta, ¿sí? Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? Pasaríamos a, bueno, ¿dónde van? La verdad es que la idea más cómoda sería que buscaran una atención con psiquiatría, porque yo podría darles algún par de tips, pero eso costaría mucho trabajo. Creo que les cuesta mucho trabajo entender a los papás, porque una de las primeras cosas que les pedimos a los papás es que dejen
dejen que su hijo se haga cargo de su conducta. ¿Qué implica eso? Me estoy refiriendo a la parte alimentaria, nada más. Entonces, si tu hijo quiere comer, que coma. Si tu hijo no quiere comer, que no coma. Y entonces, eso de entrada, si yo les digo eso, papá, aquí a la radio, y no me dice, bueno, pues ojalá los cabezas, ¿cómo? ¿No? Está Claro. loco. ¿Cómo va a decirme eso? ¿No? Pero la verdad es que si tú quieres que tu hijo se haga responsable de su conducta, porque eso es lo que quiere todo papá, yo siempre les digo a los papás, bueno, a ver qué quiere un papá para un hijo, ¿no? Y me salen con lo mejor siempre, o con alguna otra respuesta. Yo creo, sinceramente, que lo único que quiere un papá para un hijo es que sea responsable. Es decir, que haga lo que quiera con su vida, pero que sea responsable de su conducta. Es decir, tú puedes hacer esto, decidir ir acá y de acá, lo que quieras, pero ser responsable. ¿Esto implica para solamente adolescentes? O me quedé pensando, bueno, en niños pequeños, ¿cómo los vamos a dejar ser responsables de lo que comen? Sí. Es exactamente igual. Ahí la respuesta es igual de chocante para los papás. Pero ¿cómo le voy a dejar a mi hijo? Tiene 3, 4 años. El detalle ahí es que le tengo que dejar a mi hijo decidir qué va a comer, pero con los más pequeños, como todavía en los más pequeños casi siempre su conducta tiene que ver con la conducta de la familia. Entonces, quien tiene que modificar algunos aspectos, por eso digo que la familia es importante, es la familia. O sea, si mi hijo no está queriendo comer algunas cosas, habría que preguntarse primero si el papá o la mamá dice, no, es que yo no como verduras, ¿no? Ni hago más de comer. Pero le estoy exigiendo a mi hijo que coma, porque yo sé que es importante comer verdura. ¿Y cómo le exiges algo a tu hijo si tú no lo puedes hacer? ¿No? Entonces, a partir de ahí, o sea, si va cambiando digamos, la dinámica familiar dependiendo de la edad del paciente, pero en todos los diagnósticos se tiene que dejar al chico o a la persona hacerse responsable de su conducta. Es que hay muchas cosas, Carlos, ¿no? Y el programa nos da para mucho más, pero justo esto de la familia creo que, y lo comenté al principio, ¿no? O sea, dentro del sistema familiar muchas veces la misma familia perpetúa esta conducta y entonces cuando uno de los miembros genera o trata de salir de esta conducta, la misma familia lo vuelve a jalar, ¿no? Entonces muchas veces es muy difícil, o sea, el mismo sistema familiar no permite el cambio, no permite esta parte de aquí todos comemos carne y tú cómo vas a ser vegano, vegetariano, como le quieran llamar, o viceversa, ¿no? O sea, y yo lo vi durante 5 años muy constante, ¿no? Porque entonces a la familia le trataban de cambiar el hábito alimenticio precisamente en este sentido que tú dices, Carlos, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es la comida es para alimentar, darle buena nutrición y que su crecimiento y desarrollo sea el óptimo. Pero entonces cuando le cambias esta perspectiva a la familia luego pone el freno, pone el alto así de, no, es que nosotros cuándo vamos a comer verduras si apenas se nos alcanza para, y entonces esa es como la cuestión que yo desde la perspectiva psicológica veo lo complicado a veces de cambiar, ¿no? Estas ideas que traen. La verdad es que el tema da para mucho, pues con todo gusto, si quieren en algún momento lo platicamos, porque el solo tema de la familia es un tema para platicarlo, pues todo un programa, ¿no? Porque la familia tiene razón, la familia, yo lo pongo así, siempre se lo digo a las familias, la familia tiene ganancias a la hora de tener un familiar enfermo. Si no lo puede notar, no va a hacer nada, ¿no? Y aunque lo note, les va a costar mucho trabajo porque es una ganancia, porque para el resto de la familia, aunque no lo entienda ahorita el público, no siempre todos me dicen, oye, ¿yo qué gano porque mi hijo esté enfermo? Bastante, ¿sí? No lo pueden notar por ahora, ¿no? Y es difícil así nada más con este comentario, pero eso daría para comentarlo. Para muchos programas. Doctor, ¿dónde lo podemos contactar? Bueno, miren, ahora estoy, pues platicábamos que el Simsan se fue, ahí estábamos inicialmente, pero ahora la clínica que teníamos de trastornos alimentaria, que inicialmente pues estaba en Simsan, la mudamos ahora al hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, una invitación para todos que nos vayan a visitar los que consideren oportuno.
Y lo digo así para evitar un poco el estigma, porque la verdad es que el CENISAM, porque tenía un aspecto diferente, también creo que eso influyó un poco, pero al hospital psiquiátrico no van, ¿no? Que esta idea de, no, me voy a meter a un hospital, ¿no? Claro. Pero si me necesitan, ahí en el hospital psiquiátrico. Claro, hay el ala de consulta externa, no necesariamente tienen que entrar. Doctor, el tiempo se nos ha acabado, pero mil gracias. Gracias. Alex, Pedro, muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos de Facebook. A todos. Muchísimas gracias. Fue 17.739 personas. ¿Y de dónde salen tantas? Estuvieron más de 1.000 personas. Sí, es que, no manches, Carlos, esto que es, al final, sí es